El arte de la obediencia. ¿Y por qué es un arte? Porque no somos artísticos, ¿verdad? Porque yo no soy nada artístico, entonces me cuesta mucho obedecer. No, ahorita vamos a ver ahora por qué. Pon la siguiente, por favor. La obediencia es algo que está muy devaluado, está devalorado. No es algo que se aprecie, no es algo que estamos escuchando. Mira, a esta persona se está reconociendo porque es obediente. Normalmente estamos conociendo personas que se destacan por la desobediencia, por la rebeldía, por ir en contra de las cosas. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver, yo no. Pero esa es una foto de la toma de la prepa, de las prepas ahora por los grupos extremistas y todo eso que ha estado pasando en la UNAM y en otros lugares. Y estas personas que están yendo a tomar las instalaciones y están intentando prenderle fuego a los edificios y cosas así, pues no están precisamente viviendo en una situación de obediencia, ¿no? No están sujetándose, no están buscando un diálogo, sino están tomando por la fuerza y están haciendo ahí cosas, sus intereses ellos los conocen, ¿verdad? Entonces, la obediencia no es algo con lo que vivimos, no es algo con lo que nosotros estamos constantemente viendo ejemplos de eso. Antiguamente, en el tiempo todavía yo creo que de mis papás, los niños obedecían a sus padres, ¿no? Mi papá obedecía a mi abuelo, y creo que eso pasaba, pero ahora nuestras generaciones ya no viven en la obediencia. La obediencia es algo que ya está perdido, ¿no? Les voy a decir una frase, bueno, les traigo varias frases. La primera es de Eleuterio Manero. ¿Cómo se llama? Eleuterio Manero. Y es un religioso agustino español. Y dice: la obediencia es la más recomendable virtud para cuando no se puede mandar. O sea, si no te toca mandar, entonces más vale que sepas obedecer, que puedas obedecer. Esa es una virtud. Cuando no puedes mandar, entonces es lo más recomendable saber obedecer. Entonces, bueno, lo primero que quiero que veamos es cuando la obediencia está mal enfocada. ¿Qué significa eso? Cuando la obediencia, por ejemplo, digamos que Uriel se junta a una pandilla y se hace bien leal a la pandilla, ¿no? Todas las noches se sale de ahí de la casa y se va a juntar con la pandilla. Y lo que le dice la pandilla es lo que Uriel hace, ¿no? Entonces, es una obediencia mal enfocada. Es una obediencia donde él está agrupándose, donde él está siendo leal, donde él está actuando como le dice un grupo de vagos o de delincuentes o de narcotraficantes, cosas así, ¿no? Entonces ahí la obediencia está mal enfocada. ¿Qué pasa cuando eso es en la iglesia? ¿Qué pasa cuando eso es en la política, en una escuela? Cuando hay una obediencia extrema a los líderes. Cuando nos hacemos leales a toda costa. ¿Qué significa eso? Cuando nos hacemos leales a toda costa a una persona, a cualquier costo, no importa lo que nos digan, lo vamos a hacer. Siempre vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo a una persona y esa persona tiene sus propias equivocaciones, sus propias ideas mal, sus propios problemas emocionales, sus propios traumas, ¿sí? Entonces vamos a seguir a un líder y vamos a olvidar que nadie está libre de errores. Entonces eso está mal, es una obediencia mal enfocada, es una obediencia que nos va a llevar para abajo, ¿no? Por eso es un arte,
la obediencia por eso es un arte, porque debemos saber cuándo obedecer y cuándo las personas están en un espíritu incorrecto. Y eso, ¿sabes? El problema es que nos va a llevar a una esclavitud, a una esclavitud. Eso nos va a llevar a una esclavitud emocional, te va a llevar a una esclavitud, estoy tratando de decir esclavitud económica, a una esclavitud social. ¿Por qué? Porque no puedes separarte ya del grupo, ¿no? Ya te metiste a un lugar donde ahora te sientes comprometido a seguir ahí. Porque estás teniendo una obediencia extrema, una obediencia a todo costo, a cualquier costo, no importa. Vas a tener una esclavitud, tal vez hasta financiera o laboral. No, el trabajo es todo para mí, el trabajo es lo más importante y toda mi vida está girando alrededor del trabajo. Todo lo que hago, el tiempo libre, el tiempo de mi familia, la salud de mi familia, lo que yo puedo dedicar para cuidar de los demás en mi casa, depende de depende de mi trabajo. Entonces, debemos saber cuándo obedecer y cuándo estamos en un extremo incorrecto, cuándo nos estamos sometiendo a una esclavitud emocional, ¿no? El chantaje emocional en las parejas, en los novios. Ay, es que no me quieres, es que no me has hablado. Oye, tenemos cosas que hacer todos, ¿no? Bueno, les voy a decir otra frase, y esta es de Tirso de Molina. ¿Qué nombre les ponían antes, no? ¿Cómo se llamaba el anterior? Eleuterio Manero. Y este señor se llama Tirso de Molina, y es un dramaturgo español, y dice que el saber obedecer es la más perfecta ciencia. No sé cómo me intenté, pero que el saber obedecer es la más perfecta ciencia. Obedecer es un arte, porque tú puedes ser obediente y tener tu idea, yo voy a ser obediente, y entonces te puedes meter en problemas por eso, ¿no? Porque te tocó un jefe que es súper obsesivo con el trabajo, o te tocó una pareja que es emocionalmente opresiva sobre ti, o te toca un pastor que te tiene así y no te deja moverte nada, ¿no? Porque te tiene así el pastor. Entonces debemos evitar eso, hermanos. Debemos tener cuidado, es un arte. Los líderes cristianos no deben pedir obediencia absoluta. Otra vez, los líderes cristianos no deben pedir obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque si yo pidiera obediencia absoluta, yo me estaría negando, yo estaría diciendo que no tengo errores, que no cometo errores, y entonces yo haría tanto control sobre las personas porque sería perfecto, y no es así. Nadie puede pedir eso, porque si alguien lo pide, olvida los errores propios, se olvida que tiene errores, y que al exigir una obediencia a las demás personas absoluta, y que le digan todo y que hagan todo lo que dicen, entonces se va a equivocar, va a tener errores y va a guiar mal, y va a hacer que otras personas sufran las consecuencias de los errores, de los traumas psicológicos, de las ideas, de los entendimientos incorrectos de la palabra, parciales de la palabra, de la visión, de su visión de la vida. Entonces, pues eso causa muchos problemas. Debemos escuchar, y eso es para los líderes, para las personas que Dios está llamando a trabajar en la iglesia. Debemos aprender a escuchar a los demás, porque Dios nos habla no solamente de las que son nuestras autoridades, sino de las personas que están a nuestro cargo. Dios nos habla a través de todos ellos. Seguir ciegamente a un líder es que es el apóstol, es que es el pastor.
seguir ciegamente a un líder es cómodo, porque aunque te tienen así, entonces ya no te tienes que preocupar de las decisiones que tomas, porque todo se lo preguntas a tu líder, a tu apóstol, a tu pastor, y ya tú no tienes que preocuparte de eso, de tomar decisiones y de, es que el pastor me dijo así, es que así vamos a hacer. En lugar de uno tomar las riendas de su vida, tomar el control de su vida y aprender a depender de Dios y tener el consejo del pastor, tener el consejo de otros hermanos, pero uno aprender a tomar las decisiones y crecer. ¿Amén? Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo decía David? ¿Qué decía David? Decía: Señor, líbrame de los errores de los que no estoy consciente. Líbrame de los errores que son ocultos para mí, de mis errores propios que no me doy cuenta. Salmos capítulo 19, del 11 al 13. Y está hablando de las palabras de Dios, está hablando de los testimonios de Dios, de las ordenanzas de Dios. Dice: por tus testimonios, por tus ordenanzas, por tus mandamientos, tu siervo queda advertido. O sea, me enseñas, me avisas. Quien las obedece recibe gran recompensa. Y luego hace una pregunta: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, de los que no me doy cuenta, Señor. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, o sea, conscientemente. No permitas que tales pecados me dominen. Y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces, David, que es profeta, que es salmista, que fue rey, que mató a Goliat, el pequeño pastor de la casa de su padre, él está diciendo eso: líbrame de mis propios errores, líbrame, Señor. Entonces, cuando un líder exige esa obediencia así absoluta, pues está ignorando sus propios errores. La palabra de Dios es lo más importante, hermanos, que podemos tomar. Es sobre lo que podemos caminar confiadamente. Nos va a llevar por un rumbo correcto. Nos va a corregir cuando el líder está perdiendo el rumbo. La palabra de Dios le muestra. Debe ser obediente el líder a la palabra de Dios. Quiero que veamos un ejemplo. El siguiente, por favor, Euni. Ahí tenemos una foto que se publicó en Instagram en Jerusalén, cuando el rey David estaba, ¿no? Le tomaron una foto con el iPhone y ahí la publicaron. ¿Y quién está? Está el profeta Natán hablándole a David. Segunda de Samuel 12:1. ¿Y qué le dijo? Fue a decirle que había hecho un pecado tremendo, que había matado a un hombre para quedarse con la mujer de él, con la mujer de ese hombre, ¿sí? Fíjate qué cosa tan difícil le encargó Dios a Natán, que fuera con el rey y le dijera: te metiste con una mujer casada y mandaste matar a su esposo, que era un fiel servidor tuyo, ¿sí? Y ahí ves la obediencia de Natán. Y Natán no lo está haciendo en una situación de rebeldía contra el reino, no está yendo en una rebeldía contra su rey. Natán está va como profeta y le da la voz de Dios, le va diciendo: Dios te dice esto, y está siendo obediente a Dios. Y Natán está diciendo: tú eres el rey de Israel, pero sobre ti está Dios, y yo vengo hablando en su nombre. Y entonces le da toda la palabra, ¿no? Y David se arrepintió, David reconoció su error, David entendió que lo que él había hecho a escondidas
y pocos siervos de él se habían enterado, era totalmente visible a los ojos de Dios. Y David se arrepintió y corrigió, trató de corregir sus errores y escribió el Salmo 51 por causa de esto, pidiéndole a Dios perdón. Y esto es algo que David nos lo enseña, que como él se humilló y él obedeció a Dios, él reconoció y pidió perdón a Dios. Y también ves la obediencia de Natán. Natán lo podrían haber matado. David se había podido enojar y tomar la posición de Saúl de enseñorearse de todo y mandar matar a Natán, el profeta. Entonces Natán es obediente, pero David también está siendo obediente. Ajá. Es la posición que todo líder debería seguir: ser humilde y reconocer que tiene errores, y que tiene además errores de los que no se da cuenta, errores que no, así, ¿cómo se le ocurrió a David? ¿Cómo David hizo todo eso? ¿No? Se le fue, pero pudo reconocer. ¿Puedes ponerle que sí, por favor? Y yo creo que es ventaja que no se vea, porque pero bueno, los líderes de ahora siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón. Los líderes de ahora, de este tiempo, los líderes que están surgiendo en el mundo, en diferentes lugares, en diferentes naciones, hablan y solo su voz es la verdad. Les dicen: oiga, ¿qué está pasando esto otro? No es así. Yo no me quiero meter en política, solamente quiero decir que esto es un fenómeno que está sucediendo y de lo que nosotros también debemos dar cuenta. Y yo creo que todo esto es preparación para que se levante un líder totalmente autoritario, con todo el poder para gobernar sobre el mundo. Y no estoy hablando de Cristo en el milenio, estoy hablando de el anticristo, que se va a levantar y va a gobernar sobre diferentes lugares. Bueno, es todo un fenómeno ahí que se puede hablar de eso, pero es tema de política. Sin embargo, lo mismo pasa también en las iglesias, lo mismo pasa también entre nosotros, como padres a veces. ¿Cómo podemos saber entonces cómo obedecer? ¿Cómo podemos conocer cuándo y cómo debemos obedecer? Les voy a decir unas claves. La primera clave es que un líder honesto está dispuesto a aceptar que se equivoca, que se equivocó. Está dispuesto a escuchar consejos y a ser corregido. Si tú sigues a una persona, tienes ejemplos de cómo el líder se ha equivocado y ha corregido, de cómo ha cambiado cosas que estaban mal cuando ha escuchado otras opiniones. El líder que confía en Dios no controla todo, permite que otros hagan y actúen, decidan sobre lo que se les encarga. Eso es muy importante, hermanos. Y esto también es, tú piensas, tal vez estás pensando: bueno, pero yo no soy pastor de una iglesia y no sé qué, y no tengo un grupo de casa a mi cargo ni nada. Pero tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tus niños. Y es lo mismo, aplica lo mismo, hermano, aplica lo mismo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué ejemplos damos de todo esto? Vamos a ver otro ejemplo. Siguiente, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Y fíjate que aquí pasa diferente.
aquí David se le ocurrió una muy buena idea. Dijo, ¿cómo es posible que yo viva en una casa y que el arca de Dios, donde Dios habla desde ahí, donde entra el sacerdote y escucha la voz de Dios de entre los querubines, esté guardada en una tienda de campaña y yo en mi casa, una casa de cedro, una casa bien hecha? Y entonces dijo, no, debemos edificarle una casa a Dios, un templo para Dios. Y habló con el profeta Natán. David no comenzó inmediatamente a hacer los preparativos ni nada, sino que habló con el profeta Natán. Y el profeta Natán le pareció que era una buena idea. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Y le dijo a Natán, mira, Dios está contigo en todo lo que haces, sigue adelante. Y ya, y el profeta Natán dijo, bueno, pues ya terminé mi trabajo de hoy, me voy a mi casa. Llegó, se puso las pantuflas y se metió a dormir. Y en la noche, ¿qué creen? Que viene Dios y que le habla al profeta Natán y le dice, dile a David que él no va a edificarme un templo, que lo va a hacer su hijo. Y ya, Natán en la mañana se levantó, iba a decir se rasuró, pero no, porque tenía una barbota hasta acá. Es la que sigue. Ahí sí. ¿Sí? Se arregló su barba, se puso su manto y fue con David y le dijo, pues no, tú no vas a edificar casa para Dios, lo va a hacer tu hijo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos al mismo profeta Natán reconociendo que se había equivocado, viniendo, lo que te dije ayer, pues yo te lo dije porque pensé que estaba bien, pero ya Dios me dijo que no era así, que no, entonces vengo a decírtelo. Y Natán viene de frente, viene abiertamente y le dice, no, Dios, lo que Dios ya me dijo es esto. Yo te había dicho otra cosa, pero no, tú no vas a edificar templo, no tienes permiso para edificar un templo, Dios no te está dando permiso. Fíjate el alcance de la palabra de Natán. Le está diciendo, Dios te dice que no. Otra vez ves a Natán siendo obediente a Dios, fiel al encargo. ¿Cuál era el encargo de Natán? ¿Cuál era la función, el encargo que Natán como profeta tenía? ¿Cuál? ¿Dirigir al rey? El rey también tenía consejeros, ¿no? Llevar el mensaje de quién? El mensaje de Dios. Decir lo que Dios dice es esto. Ya. Y después de eso era problema del rey. ¿Sí? Pero lo que tú ves es cómo Natán está siendo fiel a su encargo. ¿Verdad que sí? No estaba preocupado Natán porque lo reconocieran como el profeta que jamás se equivocaba. No era importante su orgullo, su prestigio. Mira, Natán siempre habla y exactito, ¿no? Aquí está viniendo y está diciendo, pues no, fíjate que lo que te dije ayer, pues es lo que yo pensaba, pero Dios dice que no, que tú no. Y así es, y yo veo, así son las cosas y ya. Bueno, vamos a ver en Hebreos 13, versículos del 17 al 18. Si quieres, regresa una antes, por favor, regresa una. Saber obedecer en la iglesia. Hebreos 13, del 17 al 18. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin
de que ellos puedan cumplir su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ajá. Entonces, ¿qué ves aquí? Dice, sí, el líder honesto entiende que rinde cuentas. El líder honesto tiene que entender que rinde cuentas a alguien, rinde cuentas a Dios, rinde cuentas a otros hermanos pastores. Les dice, mira, está pasando así, tomé esta decisión, pasó esto. Ajá. También permite que haya comunicación entre las personas de la iglesia y otras iglesias. Ajá. No estamos aquí encerrados y no hables con nadie, porque nada más nosotros tenemos la verdad. Y si oyes a alguien más, te va a meter ideas ahí feas. No. Entonces, el líder honesto permite que haya comunicación de las personas de una iglesia con otras personas de otra iglesia, con otros líderes. El líder honesto cuida de las personas, no las gobierna. No, el propósito no es controlar a la gente ni mandarles todo, sino cuidar de las personas. Ajá. Si tú llevas a tu sobrino al parque, pues, tú vas ahí de cuidador, ¿no? Y si tú le dices, no te subas ahí, no es por gobernarlo, por controlarlo, es por cuidarlo, ¿verdad? No te subas a ese juego porque está roto, porque está oxidado, porque te vas a cortar, ¿sí? Es un propósito de cuidado. El líder honesto trabaja para el reino de Dios, no para su propio reino. Natán trabajaba para David, trabajaba para Dios, no para él. Y tiene una tarea que cumplir, ¿sí? Natán era fiel a su trabajo, a hablar la voz de Dios, dar la voz de Dios, ¿sí? Les voy a decir otra frase. ¿Cómo se llamaba el primer hombre que les dije? Eleuterio Manero. Qué bueno que yo no nací en ese tiempo. ¿Sí? Bueno, a lo mejor a alguien le gusta el nombre. Dice, obediencia es el abatimiento de un hombre ante una función, no de un hombre ante otro hombre. ¿Sí? Está profundo, ¿no? Obediencia es el abatimiento de un hombre ante una función, no de un hombre ante otro. Y ahí es donde cometemos el error. Seguimos al líder por su carisma, por su brillo, por la atracción que tiene, por el poder que tiene. Pero no, hermanos. Nosotros nos sometemos a un pastor por el cuidado, por el trabajo que Dios le dio de cuidar a la iglesia. Nosotros nos sometemos a un profeta porque esa persona recibió el encargo de hablar la voz de Dios. ¿Entienden la diferencia? ¿Ves la función? No al hombre, ¿sí? Obedecer y someterse es diferente. Dice, obedezcan a sus dirigentes, dice, y sométanse a ellos. Lo está separando en dos palabras diferentes. Obedecer es lo que se encarga. Someterse es comprometerse con la visión, participar activamente. Someterse también es no callarse. Oye, nuestra tarea es, nuestro objetivo que estamos es evangelizar aquí, ¿no? Invitar gente a la iglesia. Y yo veo que estamos haciendo algo incorrecto. ¿Por qué no hacemos esto otro? Someterse también es no callarse las cosas. ¿Me entienden? Decir, hermano, esto lo podemos hacer mejor así. Hermano, oye, vamos a tener este problema si seguimos por este camino. Porque lo que importa no es el líder y sus ideas, sino el propósito. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, someterse también es hablar, decir, advertir, oye, vamos a tener este problema, ¿sí?
Y entonces cuando la esposa viene y te dice, oye, se me hace que esto está mal, se me hace que esa vecina trae unas otras intenciones, ¿qué hacemos los hombres? Ay, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Si ni la conoces, no sé qué, tú cállate. Hermano, Dios nos habla por nuestra esposa, Dios nos habla por nuestros hijos incluso, Dios nos habla por los de pastor, pero también por nuestra esposa, por nuestro esposo. Amén. Así como, amén. Amén, pues ya que no. Cuando no estén muy de acuerdo, digan, ya que. Vamos a ver uno más. Primera de Pedro 5.1. Primera de Pedro 5.1. Ruego a los ancianos, apacentad, darle de comer, cuidar la grey de Dios, la congregación, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las personas, sino siendo un ejemplo. Ajá. Y dice también, igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y luego una cosa bien interesante, y todos sumisos unos a otros. Vístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. La humildad es la solución a todos nuestros problemas, hermanos. Los líderes están sujetos y tentados por el poder, por la ambición, por el orgullo. Pero Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo es la obediencia en la familia? ¿Cómo debe ser? ¿Puedes adelantar como dos? Aquí. Y me dio mucho gusto encontrarme esta imagen que está en inglés y que no la voy a traducir, para que me digan qué está pasando. ¿Qué es lo que dice ahí? No piensen en las palabras que dice, piensen en, bueno, alguna palabra por ahí sí se nota muy claro qué dice, ¿no? Y quiero que me digan qué está pasando ahí. La niña gritándole a la mamá, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo? Sí, ¿no? Una grosería. ¿Y la mamá? ¿Qué está haciendo con la mano así? Así. ¿Qué le está diciendo? ¿Ah? La está parando, pero después te me vas a guardar. Ahí está diciendo, aquí está diciendo lo que pasa en una familia buena. Una familia buena donde la niña está ofendiendo a la mamá y la mamá, hijita, ¿qué estás diciendo? Pero en una familia sabia, que es la de la derecha, cuando la niña hace eso, la mamá se la pone, ándale, ¿qué te pasa? La mamá está haciendo su trabajo, actuando como autoridad. Nada de, ay, chiquita, ¿qué estás diciendo? Como en la primera, ¿sí? En la segunda está diciendo, sí, te me guardas y no vas a ver la tele en 2 años. Los papás y los padres, las papás y los mamás, no, las mamás y los papás debemos enseñar a obedecer a nuestros hijos. ¿Saben cuál es la primera regla? ¿Saben cuál es la primera regla de esto? La primera regla de toda casa, ¿saben cuál debe ser? Que debe haber reglas.
La primera regla es que debe haber reglas. ¿Y saben cuál es la segunda regla? Que se deben cumplir. Primera de Pedro 3, del 4 al 5. Hablando de una persona que sea elegida como anciano de la iglesia. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que la señora de allá nos está dando el ejemplo. Gobernar bien su casa, hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. ¿Sí? Gobernar es como cuidar. Es el propósito de gobernar es cuidar, hermanos. No es enseñorearse. El gobierno de los padres, y cuando los padres exigen obediencia de los hijos, es para proteger, es para que los hijos sean prosperados, para que los hijos caminen bien. El poner reglas, el hacer hijos obedientes, va a permitir que nuestra familia sea prosperada y crezca. A ver, la siguiente, por favor. ¿Qué está pasando ahí? Lado izquierdo, ¿qué está pasando? Y lado derecho, ¿qué está pasando? Ajá. ¿Y en la segunda? Exacto, exacto. Sí, en la primera, mira, aquí te estoy viendo. Te estoy viendo. Entonces, la mamá está viendo ahí que el niño, la niña, haga lo que se le encargó. Ajá. Y en ese momento, cuando el niño todavía pues no se puede voltear, irse, porque ¿qué va a pasar? Que el niño va a dejar. Pero llega un momento en el que ya tenemos la confianza para dar una orden, hacer otra cosa, y el niño sigue haciendo. Ese es el propósito, hermanos. Eso es lo que debemos llegar, buscar con nuestros hijos, que ellos, si les encargamos algo, lo terminen, lo hagan. ¿Sí? A ver, la siguiente, por favor. No se preocupen, ya casi se acabó. Dice, esta sí, se las voy a decir. Dice, reglas de la casa. Reglas de la casa. Manténganse seguros. Ajá. O sea, no se corten los dedos con el cuchillo, con las tijeras. Segunda regla, sean amables. Y tercera regla, no hagan pactos con los demonios. Es de broma, ¿no? Pero me lo encontré ahí porque es un letrero que está en una casa, ¿no? Reglas de la casa para los niños. No hagan pactos con los demonios. Ya. Y la mamá pues ahí enseñándole o regañándole al pequeño, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese último punto se me hace que no está tan deschavetado. Ok, siguiente por favor. Y estas son las reglas de una alberca. Se me hizo muy chistoso porque casi todas esas reglas aplican para una casa. ¿Alcanzan a ver? Gracias. Primera regla para los hijos. Y esto es de una alberca, ¿no? Primera regla, no bebidas alcohólicas. Segunda regla, bueno, ahí dice no comida, pero es no comida fuera de la mesa, ¿no? En el cuarto. No fumar. ¿Está bien, ¿no? Como para ponerla como reglas de la casa, no fumar. La siguiente, no tirar basura. La última, usa los baños, ¿no?
Usa los baños, no te hagas ahí donde sea. Siguiente. ¿Este qué es? No gritar. Ajá. Siguiente. Bueno, ahí es no meter la mascota en la alberca, ¿no? Pero hay lugares donde el perro no se le debe meter y respetarlo. La siguiente, no aventarse clavados desde los muebles. La siguiente, no correr por la cocina. La siguiente, manténgase con sus papás. La siguiente, no se ahogue, no empuje, no se haga pipí. Bueno, ahí es en la alberca, ¿no? Pero, y así por el estilo. Y se me hizo muy chistoso porque son las reglas de una alberca, pero aplican muchas de esas aplican para la casa, ¿no? Usa zapatos, etcétera. Bueno, la obediencia es un arte, hermanos. Saber obedecer y también saber mandar de una forma correcta, saber reconocer los errores, saber cuándo y cómo nos podemos someter a una persona, porque en la iglesia venimos y voluntariamente nos sujetamos a las reglas de la iglesia y una autoridad y todo eso, ¿no? Pero debemos saber hacerlo bien. Porque cuando el líder de la iglesia tiene problemas, traumas y muchas cosas, finalmente eso va a terminar en desastres familiares, muchas cosas. Entonces debemos saber obedecer, es un arte. Y la palabra nos enseña, ¿no?, a reconocer a los líderes que están viviendo con Dios, caminando con Dios, teniendo sus propios límites, estableciéndose límites ellos mismos para no actuar incorrectamente, para no salirse de las cosas que Dios nos ha encargado. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, tómenlo, piénsenlo, pónganle ese letrero a los niños, ese o el otro. Antes, ese. Manténganse seguros, sean amables y no hagan pactos con los demonios. ¿Sí? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien.